Si eres de los lectores que el libro de Apocalipsis lo ha intimidado, o ha tenido la oportunidad de escuchar estudios sobre el libro de Apocalipsis, pero las cosas no te concuerdan, te invito a que escuche esta cápsula entendiendo el libro de Apocalipsis. Acompáñame. Desde el punto de vista bíblico, la palabra Apocalipsis significa revelación, es decir, poner a la luz lo que está oculto. Más aún, la palabra Apocalipsis desde la perspectiva escatológica es el libro que pone de manifiesto todo lo que acontecerá en los tiempos finales, ya sea en los tiempos finales de una época o los tiempos finales del mundo. Para entender el libro de Apocalipsis es importante leer su primer capítulo, porque es aquí donde el lector recibirá la información precisa de los sucesos que se dan en el escenario apocalíptico. Podrá entender cómo se produce la revelación, quién la recibe, quién la imparte, pero sobre todo a quién se le envía la información. Veamos la lectura de los 3 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Estos 3 primeros versículos revelan quién es el que da la revelación, el mensaje apocalíptico. Estamos hablando de que Dios es el que les reveló a Jesucristo. Eso significa que si se lo reveló era porque estaba oculto. Cuando Jesucristo recibe la revelación del mensaje, la imparte, la da a conocer a su siervo Juan, quien recibe la revelación, quien vio la revelación, pero no solamente esto, sino quien la da a conocer a través de sus escritos. Si bien es cierto, es Juan el escritor del libro de Apocalipsis, es Juan el escritor del libro profético de Apocalipsis. Este recibe el mensaje y lo plasma por escrito para remitirlo a la población a la que estaba destinado el mensaje. El gran destinatario de este mensaje apocalíptico escrito por Juan son las 7 iglesias de Asia. Estas 7 iglesias estaban ubicadas en la región de Asia, quienes recibieron el mensaje apocalíptico. No obstante a esto, son estas 7 iglesias quienes entendían el código en el que estaba escrito el mensaje apocalíptico. No obstante a esto, cuando seguimos leyendo el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, nos damos cuenta cómo está diseñado. Es importante, estimado lector, que tú puedas entender cómo está estructurado el libro de Apocalipsis. Es decir, el mensaje profético, cómo Juan lo organiza, tal como lo recibe para darlo a conocer a las 7 iglesias, quienes eran los destinatarios. Cuando leemos el versículo 19 del capítulo 1 del libro Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que es allí donde conocemos la estructura de este gran libro. Dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Estimado lector, es importante que puedas entender como en una línea de tiempo cómo se organizaron los hechos en el libro de Apocalipsis. Lo primero que encontramos es que el versículo 19 pone de manifiesto que el libro de Apocalipsis da a conocer las cosas que eran en el momento en el que Juan escribió.
Recuerden que Juan escribió en la primera era cristiana, entre el 90 y el 95 de la primera era cristiana. Por lo tanto, Juan escribe y da a conocer las cosas que estaban sucediendo en esa época, pero también describe las cosas que iban a suceder después de esta. Entonces, dicho de esta manera, podemos decir, Juan habla de las cosas que estaban sucediendo y las cosas que iban a suceder después de esta, pero en una línea de tiempo. Entender el libro de Apocalipsis es una tarea que cada lector debe ocuparse. Debe entender que cuando leemos el libro de Apocalipsis no podemos aplicar una interpretación literal, ya que el libro de Apocalipsis es de naturaleza simbólica y esos símbolos estaban para ser entendidos por la población a la que estaba dirigido el libro de Apocalipsis. Si en este momento te resulta complicado entender lo que el libro de Apocalipsis pone de manifiesto, es porque la simbología era propia de la época en la que se escribió el libro de Apocalipsis. Hoy por hoy, cuando se quiere interpretar el libro de Apocalipsis, cometemos un gran error. Queremos adaptar los símbolos que aparecen en Apocalipsis a nuestros tiempos. Pero es importante que podamos ir a la época en la que se escribió y al destinatario al que se dirigió, porque desde allí podemos ver de manera simple, de manera natural, cómo esos símbolos se ajustan, cómo esos símbolos cobran sentido. No obstante a esto, hoy existen escuelas de interpretación. Estas escuelas de interpretación inevitablemente lo que hacen es querer forzar la interpretación apocalíptica. Te recomiendo que siga la línea del tiempo, que es la mejor escuela de interpretación apocalíptica. En otras palabras, el Apocalipsis se ve entendido cada vez que pasa el tiempo. El libro de Apocalipsis es un libro que por su intención comunicativa es de naturaleza narrativa. Cuando leemos Apocalipsis estamos leyendo una narración, aunque abundan los tópicos descriptivos, tanto cuando se refieren a esos grandes símbolos, abundan las descripciones. Este libro está narrado en primera persona, porque es quien los recibe el que cuenta los hechos desde su propia perspectiva. Recuérdate que Juan no narra los hechos desde la perspectiva del lector, sino que narra los hechos desde la perspectiva de lo que él en ese momento está recibiendo. Así que, si quiere entender con exactitud lo que el libro de Apocalipsis dice, te oriento a que siga estas instrucciones. Recuérdate que está narrado en primera persona. Recuérdate que el libro está destinado no para que tú lo entiendas, sino para que el grupo o la población o las 7 iglesias al que está dirigido lo comprenda. Los símbolos que aparecen allí he comprendido por la naturaleza de la época. Así que sigue estas instrucciones y te será fácil entender el libro de Apocalipsis. Síguenos entendiendo el libro de Apocalipsis en nuestra próxima cápsula. Te espero.